Bueno, muy bien. Alumnos del espacio de definición institucional de actividad física y deporte como agente de salud para el profesorado de educación física del Instituto Superior de Ciencia de la Salud. Bienvenidos a una clase más en la que vamos a estar desarrollando el tema de sobrepeso y obesidad vinculado a la realización de ejercicio físico. Lo primero que tenemos que hacer es dejar en claro una serie de conceptos que servirán como punto de partida para comprender los aspectos más importantes de esta unidad. De lo que vamos a estar hablando es de la problemática del exceso de peso, es decir, una ganancia en el peso corporal que se torna poco saludable y en algunos casos representa un factor de riesgo de otras enfermedades no transmisibles, a la vez que se manifiesta como una enfermedad en sí misma. Es una enfermedad que tiene una altísima prevalencia a nivel global y a su vez es un factor de riesgo que condiciona negativamente la aparición de enfermedades cardiovasculares, de enfermedades metabólicas como la diabetes o enfermedades osteoarticulares. En el momento actual afecta al 52% de los adultos en el mundo, es decir, más de la mitad de los adultos tiene problemas para el control de peso, y la obesidad se carga 2,8 millones de muertes por año a nivel global. Concretamente en la Argentina, y solo en nuestro país, presenta una prevalencia del 61,6%, es decir, más de 6 de cada 10 personas tienen problemas para el control de peso, tienen más peso del que se considera saludable para su estatus actual. El exceso de peso comprende al sobrepeso y a la obesidad, siendo dos conceptos distintos y ubicando al sobrepeso en un estadio previo al de la obesidad, es decir que la obesidad debe ser interpretada como mucho más perjudicial que el sobrepeso. En la población argentina, el sobrepeso presenta una prevalencia del 36,2% y la obesidad del 25,4%, siendo esta última una enfermedad con cara de mujer. ¿Qué quiere decir esto? Que afecta más a las mujeres que a los varones. El 30% de las mujeres presenta obesidad, es decir, 3 de cada 10 mujeres tienen obesidad. En cambio, en el caso del género masculino, el 23% de los varones presenta esta enfermedad. Realmente son cifras que alarman. El estudio del sobrepeso y la obesidad, es decir, esta problemática del exceso de peso, por un lado, puede analizarse como la relación que existe entre el peso y la talla, ubicando al peso como dependiente de la talla, es decir, nosotros debemos pensar en el peso que debería tener una persona para su estatura, y no como muchas veces hemos escuchado, medio en chiste, medio en serio, que alguno que otro dice, no, lo que pasa es que yo tengo una talla muy baja para mi peso. El problema aquí es el exceso de peso para la estatura que tiene la persona. El indicador antropométrico que relaciona estas dos variables es el índice de masa corporal y se calcula haciendo el cociente entre el peso y el cuadrado de la talla. Ese índice de masa corporal presenta una baremación para estratificar riesgo según las unidades propuestas, es decir, el kilogramo sobre metro cuadrado de superficie. Cabe destacar que hasta hace unos pocos años atrás, el valor de corte para el intervalo de peso normal era de 20 puntos, ¿sí? Y no de 18,5 como hasta ahora. Es decir, desde la Organización Mundial de la Salud se ha bajado el límite inferior del intervalo de normopeso a 18,5. Tal vez, o quizás, en el afán de concientizar aún más a la población mundial sobre la problemática del sobrepeso. Entonces encontramos como el intervalo saludable cuando las personas tienen entre 18,5 y 25 kilogramos por metro cuadrado, tienen ligero sobrepeso entre 25 y 30, y a partir de 30 ya estamos ante la presencia de obesidad, que va creciendo su nivel. De 30 a 35 encontramos una obesidad leve,
de 35 a 40 una obesidad media y por encima de 40 ya una obesidad mórbida, es decir, una obesidad severa con alto riesgo de vida. En este sentido, lo que nosotros empezamos a ver es que cuando hablamos del peso corporal, empezamos a pensar que va a ser medido mediante una balanza. Entonces, nos hacemos algunos interrogantes en relación a esta cuestión. Por ejemplo, la balanza lo que mide es la fuerza-peso que actúa sobre ella, es decir, la balanza solo se concentra por la masa corporal, no tiene la capacidad de distinguir si sobre esa balanza está, por ejemplo, un deportista, un fisicoculturista o lo que entendemos como un obeso. Con lo que estamos analizando ahora, deriva que el peso queda chico, como quien dice, para el análisis de esta problemática del exceso de peso. ¿Por qué? Porque nos podemos encontrar con algún caso particular en el cual la balanza registre un alto peso, ¿sí? Y este no sea nocivo para la salud. Entonces, lo que nosotros tenemos que ver es justamente que el índice de masa corporal, que solo tiene en cuenta el peso, ¿sí?, en términos absolutos, pierde esa capacidad de distinción entre un exceso de peso nocivo para la salud, como es la obesidad, y un exceso de peso que quizás viene acompañado por un entrenamiento de hipertrofia. Por ejemplo, si dos personas de 90 kilogramos y 1,80 m de estatura presentan un índice de masa corporal de 28 unidades, según la tabla anterior, esa persona estaría estratificada como sobrepeso. Y bien sabemos que un deportista con altos niveles de desarrollo muscular para esa estatura puede reunir incluso pesos corporales más altos. Y en ese caso no estaríamos hablando de un sobrepeso perjudicial para la salud. Entonces, estas limitaciones que presenta la balanza los viene a solucionar la antropometría, que es el otro enfoque que se le da al estudio del exceso de peso. La antropometría lo que permite es distinguir qué hay adentro de ese peso corporal y reconocer mediante un análisis de composición corporal de qué está compuesto ese cuerpo, es decir, esos 90 kilogramos de masa corporal, ¿de qué son? Entonces, la antropometría presenta un modelo de dos componentes en el cual se distingue un componente graso y uno magro, entendiéndose por el primero la parte del cuerpo compuesta por tejido adiposo y por el segundo el componente del cuerpo libre de grasa, es decir, todo lo que no es graso es magro. Entonces aquí empecemos a ver que se distingue, ¿sí?, una masa corporal, ¿sí?, compuesta por tejido adiposo del resto. Si profundizamos este análisis y avanzamos sobre un modelo de 4 componentes, se sigue presentando el componente graso, pero ahora el componente magro del modelo anterior se divide en 3. Por un lado aparece la masa muscular, por el otro el tejido óseo y finalmente el componente residual que hace alusión al resto de los tejidos, donde entran los órganos, los fluidos, las vísceras, etc. Entonces, en este modelo de 4 componentes ya podemos distinguir, ¿sí?, el componente graso y el componente muscular como los que más nos van a importar a nosotros. ¿Por qué? Porque desde la actividad física y la alimentación no tenemos un impacto significativo sobre la masa ósea y la masa residual. Sobre los dos componentes que vamos a poder intervenir desde nuestro campo son el componente de grasa y el componente de músculo. Finalmente, la antropometría propone un modelo de 5 componentes en el cual se desprende del componente residual el órgano más grande del cuerpo, que es la piel. Entonces, los 5 componentes vienen a estar definidos por la masa grasa, la masa muscular, el tejido óseo, la masa residual y la piel. En definitiva, lo que nosotros tenemos que reconocer acá como salto cualitativo que propone la antropometría es distinguir
¿sí?, del peso balanza la composición de esa masa corporal. A lo que nosotros tenemos que asociar justamente ese exceso de peso, ¿sí?, con el componente graso del cuerpo. Es decir, lo que es perjudicial para el cuerpo humano es una acumulación excesiva de tejido adiposo. En principio no nos preocupamos por un gran desarrollo muscular, óseo o residual, ¿sí?, en términos generales. Por eso es que debemos asociar el concepto de exceso de peso a el exceso de masa grasa. Es decir, el sobrepeso es un sobrepeso graso, ¿sí? El peso que sobra es el referido a la parte grasa del cuerpo humano. Entonces, bueno, si nosotros continuamos este análisis y planteamos otros interrogantes, es importante que reflexionemos sobre la edad. La edad es un factor de riesgo para estas enfermedades no transmisibles, ya que son crónico-degenerativas y vienen con el tiempo. Es decir, a medida que pasa la vida, la persona va ganando años y con ella el deterioro biológico es cada vez más importante, y de la mano de este deterioro biológico aparecen estas enfermedades no transmisibles. De manera tal que es esperable que a medida que pasan los años, el sobrepeso venga asociado con la edad. Es decir, un punto más que, entre comillas, se le escapa al índice de masa corporal, que no tiene en cuenta la edad, ¿sí? Una cosa es tener cierta cantidad de grasa a los 20 años, ¿sí? Otra cosa es tener la misma cantidad de grasa a los 45 años, y otra muy distinta es tener la misma cantidad de grasa a los 70 años. Entonces, la edad debe ser una variable a considerar en este sentido. Del mismo modo, es pertinente preguntarnos qué sucede respecto al sexo. Nosotros sabemos que biológicamente el género femenino arrastra un legado evolutivo que es diferente al del género masculino. El género femenino, dada su capacidad de gestación, ha desarrollado mayor afinidad por el tejido adiposo, y es por eso que van presentando las mujeres siempre mayor desarrollo graso que los varones, independientemente de su edad. Entonces, lo interesante aquí es avanzar sobre el análisis antropométrico y no solo dejar atrás el peso balanza, sino también fraccionar el análisis por sexo y edad. En ese sentido, se propone una tabla en la cual se estratifique ese peso graso en términos relativos a la masa corporal, es decir, en valores porcentuales. Si ustedes prestan atención a esa tabla propuesta, van a encontrar que hay diferentes valores de porcentaje graso, es decir, diferentes valores de masa grasa, en función de la edad y del sexo. Si vemos resumidamente, el peso graso saludable para los varones siempre se encuentra en el orden de un 10% menos que el de las mujeres, encontrando valores entre el 15 y el 25%, ¿sí? Cuando estamos cerca de los 20 años, con 15% de grasa estamos muy bien los varones, y cuando estamos cerca de los 80 años, con un 25% de grasa estamos bien los varones, mientras que las mujeres están 10 puntos porcentuales por encima, encontrando un intervalo saludable en el orden del 25%, cercano a los 20 años, y un 35% cercano a los 80 años. Es decir, las mujeres durante la vida es deseable que se mantengan entre el 25 y el 35% de grasa corporal, mientras que los varones entre el 15 y el 25. Esta cuestión natural, ¿sí?, esta herencia biológica que arrastramos como especie, es lo que marca la brecha del 10% entre ambos sexos. En definitiva, y retomando el modelo de composición corporal, cuando nosotros abordemos esta problemática desde la alimentación saludable y la actividad física, lo que vamos a estar buscando es, por un lado,
disminuir el componente graso y por el otro lado aumentar el componente muscular. Eso es lo que nosotros en definitiva vamos a estar buscando con nuestros alumnos. Si avanzamos en este análisis, un concepto importante que hay que dejar atrás es el de bajar de peso, ¿sí? El de implementar diferentes estrategias para disminuir la masa corporal. Hay que, en principio, dejar de mirar con tanta atención a la balanza, que ya mencionamos cuántas falencias presenta y cuántas cosas quedan afuera de esa balanza que no tiene capacidad de distinguir de qué está compuesto ese cuerpo. Entonces, como nosotros vimos que está compuesto por más de un tejido, en el cual estamos buscando que se incremente el componente muscular y descienda el componente graso, lo que estamos hablando es de una modificación saludable de la composición corporal. Es decir, buscamos impactar positivamente sobre esa composición corporal, disminuyendo el peso graso y aumentando el peso muscular. Es decir, el concepto de bajar de peso, entre comillas, queda viejo y lo tenemos que reemplazar por este nuevo concepto de transformación de la composición corporal, ¿sí? De modificación saludable de la misma. Si vemos, por ejemplo, un caso en el cual se implementan 3 estrategias distintas para esta cuestión de la atención del exceso de peso, vemos las diferencias entre la etapa previa y la etapa posterior a la implementación de esa estrategia. Entonces, pensemos en 3 personas con un peso inicial de 90 kilogramos, que sería la barra celeste. Una persona de 90 kilogramos que realiza solo dieta, ¿sí? Luego de un periodo de tiempo en el cual hizo esa orientación nutricional, hizo esa restricción alimentaria y demás, logra bajar 10 kilos. Es decir, esa dieta en principio fue efectiva. Se paró encima de la balanza al comienzo del tratamiento y pesaba 90 kilogramos. Al final del tratamiento pesaba 80 kilogramos. Esa persona bajó 10 kilos. Ahora, si imaginamos otra persona que también presenta un peso inicial de 90 kilogramos y en lugar de hacer dieta comenzó a hacer ejercicio físico, vemos que pasado el programa de intervención logra modificar su peso corporal, logra bajar de peso 5 kilogramos y ya no pesa 90 sino que pesa 85. Y finalmente tenemos una persona que comenzó el tratamiento con 90 kilogramos, realizó dieta y ejercicio físico durante un periodo de tiempo y finalizado ese periodo de tiempo sigue pesando 90 kilogramos, es decir, no bajó de peso, al menos según lo que dice la balanza. Repito los 3 casos como para dejarlos más en claro. Por un lado tenemos una persona que hizo dieta y bajó 10 kilos, por el otro lado tenemos una persona que hizo ejercicio físico y bajó 5 kilos, y por otro lado tenemos una persona que hizo dieta más ejercicio físico y no bajó ni 1 kilo. Siempre hablando de la balanza. Ahora bien, si realizamos una evaluación antropométrica y distinguimos esos componentes que mencionábamos antes, sectorizando el análisis en el componente graso, vemos que la primera persona que bajó esos 10 kilos haciendo solo dieta tenía un peso graso de aproximadamente 22 kilos al comienzo del tratamiento y de 15 kilos al final del tratamiento. Es decir, que de grasa bajó 7 kilos, ¿sí? Cuando la balanza al principio había mostrado 10 kilos, ¿sí? De diferencia de peso. Entonces, si miramos el componente graso, ¿sí? Solo disminuyó 7 kilogramos el peso graso, es decir, que hay 3 kilos que se quedaron en algún lado, es decir, esa persona bajó 3 kilos de algo que no es de grasa. La segunda persona que realizaba ejercicio físico
había perdido 5 kilogramos según la balanza, pero ahora cuando miramos el componente de grasa, ¿sí? El peso de grasa, se mantienen esos 5 kilogramos de grasa. Es decir, el que hizo ejercicio físico bajó menos grasa, pero todo el peso corporal que perdió fue de grasa, es decir, no perdió otro tejido. Y el tercer caso, el que había hecho dieta más ejercicio físico, la balanza no mostraba cambios en el peso corporal. El sujeto comenzó el programa de tratamiento con 90 kilos y lo terminó con 90 kilos. Pero cuando vemos el peso graso, vemos que hubo un déficit, una merma de 5 kilogramos. Es decir, bajó 5 kilogramos el peso graso, pero no bajó ni 1 kilo el peso balanza. Entonces, si bajó 5 kilos de grasa, para mantener el peso balanza debe haber subido 5 kilos de otro componente, ¿verdad? En este sentido, analizando el componente muscular, vemos que la persona que hizo solamente dieta había arrancado con 36 kilogramos de peso muscular y ahora tiene, ¿sí?, 33 kilogramos de peso muscular. Es decir, bajó la masa muscular, ¿sí? Esos 3 kilos que no sabíamos de qué eran, bueno, son de músculo. Entonces, los 10 kilos que registra la balanza, ¿sí?, son 7 de grasa y 3 de músculo. ¿Está bien? En cambio, la persona que realizó ejercicio físico había bajado 5 kilos de balanza y 5 kilos de grasa. ¿Por qué? Porque la masa muscular se mantuvo constante. En cambio, la persona que hizo dieta y ejercicio físico no había mostrado cambios en la balanza, pero lo que perdió de grasa, los 5 kilos que perdió de grasa, los ganó de masa muscular. Es decir, perdió 5 kilos de grasa y los aumentó de masa muscular. Por eso la balanza no registró ninguna diferencia. Entonces es muy fácil darse cuenta de las 3 estrategias cuál es la mejor o al menos la más efectiva. No porque logre bajar el peso corporal, sino porque logra realizar esa modificación de la composición corporal en un sentido saludable, que es lo que habíamos buscado: disminuir el componente graso e incrementar el componente muscular. Es decir, debemos independizarnos de ese concepto de bajar de peso. ¿Por qué? Porque si el peso no se modifica, pero desciende el componente graso, el programa ya es exitoso. Y si además de descender el componente graso, se incrementa el componente muscular, ese programa es más exitoso todavía. Entonces, lo que nosotros tenemos que empezar a pensar es el concepto vinculado a la densidad de esos tejidos. Cuando éramos chicos muchas veces nos hacían el chiste de ¿qué pesa más? ¿1 kilo de plomo o 1 kilo de plumas? Y nosotros decíamos, y 1 kilo de plomo. Bueno, entre el tejido adiposo y el tejido muscular sucede algo parecido. Si nosotros ponemos sobre una balanza como la de la imagen 5 libras, que son aproximadamente 2,7, 2,8 kilos, y ponemos 5 libras de ambos tejidos, ¿sí?, en un lado 5 libras de grasa y en otro lado 5 libras de músculo, vemos que la balanza muestra el mismo valor, es decir, esos tejidos dispuestos sobre ellas pesan lo mismo, tienen el mismo peso. Ahora, el lugar que ocupan en el espacio, el tamaño que tienen esos tejidos son diferentes. 1 kilo de grasa es como tener una pelota de handball en la mano y 1 kilo de músculo es como tener una pelota de tenis en la mano. Las dos son igual de pesadas, pero una ocupa mucho más lugar en el espacio que la otra. Entonces, lo que viene ahí es el concepto de densidad, es decir, la relación que existe entre el peso y el volumen de los cuerpos. Nosotros podemos decir que
Estos dos tejidos, la grasa y el músculo, tienen el mismo peso, pero como vemos, la grasa tiene un mayor volumen que el músculo, que en este caso ocupa un lugar más pequeño en el espacio. En definitiva, la densidad de cualquier cuerpo se puede calcular como el cociente entre el peso y el volumen. Y como vemos en la imagen, cuando un peso se mantiene constante y el volumen desciende, en este caso, en el caso del músculo que presenta menor volumen, menor tamaño que el tejido adiposo, decimos que la densidad es mayor, es decir, la densidad es inversamente proporcional al volumen. A menor volumen, mayor densidad, siempre hablando de un peso constante. En definitiva, lo que nosotros tenemos que lograr con nuestros alumnos es aumentar su densidad. No preocuparnos por el peso balanza, sino preocuparnos porque ocupen menos lugar en el espacio. O tengan un menor tamaño, como quien dice. En definitiva, lo que van a ver nuestros alumnos cuando implementemos un programa exitoso de alimentación saludable y ejercicio físico bien programado es que la balanza puede no moverse, como vimos en el caso del tercer alumno. El peso balanza no se modifica, pero al disminuir el componente de grasa, estos 5 kilos de grasa, reemplazarlos, entre comillas, por 5 kilos de músculo, lo que vamos a modificar es la densidad de ese alumno, es decir, es el tamaño que tiene ese alumno, el cual lo va a ver, por ejemplo, con el talle de la ropa. Es decir, el alumno se va a pesar, se va a parar sobre la balanza, va a ver que el peso corporal no desciende, pero la ropa le va quedando más grande, es decir, va disminuyendo su tamaño para un mismo peso corporal. Mientras se mantiene el peso balanza, el lugar que ocupa ese cuerpo en el espacio es cada vez más pequeño. Por eso decimos que pierde volumen y gana densidad. En este sentido, y avanzando sobre el análisis de la composición corporal, tenemos que encontrar un punto de partida en el somatotipo. El somatotipo es un análisis de composición corporal, pero que busca orientarse más que nada al deporte, es decir, la composición corporal, si se quiere, está mucho más cerca del entrenamiento para la salud, la calidad de vida y el fitness, y el somatotipo está mucho más cerca del deporte, donde cada deportista, o mejor dicho, cada deporte y cada especialidad deportiva tiene un somatotipo específico. Este somatotipo es la descripción numérica de la configuración morfológica del sujeto que estamos evaluando. Es decir, con 3 números vamos a dar una imagen de cómo es ese deportista. Esos números van a adoptar una proporción entre sí y el somatotipo se va a representar en ese gráfico que parece un triángulo de bordes redondeados que se llama la somatocarta o somatograma. Lo que tenemos en la somatocarta o en ese gráfico que llamamos somatograma es, como dijimos antes, un triángulo en el cual en el vértice inferior izquierdo encontramos lo que se conoce como la endomorfia. La endomorfia es como otra cara de la misma moneda que es el porcentaje graso. Las personas con mayor porcentaje graso, con mayor peso graso, ¿sí?, tienen un componente de endomorfia mucho más alto. Por eso la figura que hace alusión a ese vértice es una persona obesa, una persona con sobrepeso graso. En el vértice superior nos encontramos a la mesomorfia. La mesomorfia es la otra cara de la moneda que es el desarrollo muscular, la masa muscular. Cuando encontramos una persona con altos índices de desarrollo musculoesquelético, es una persona que tiene alto el componente de mesomorfia. Finalmente, en el vértice inferior derecho de ese triángulo, encontramos a un sujeto longilíneo, en el cual predominan las longitudes sobre las transversalidades. Es el famoso flaco y alto. Ese
componente que hace referencia a la primacía de la estatura sobre las transversalidades se denomina ectomorfia, de manera tal que un deportista que tenga alto el componente de ectomorfia es un deportista con una talla muy grande. Dicho esto, es que podemos representar al somatotipo de un sujeto con tres números. El primero hace mención al componente endomórfico, es decir, al desarrollo adiposo. El segundo número hace mención al componente mesomórfico, es decir, al desarrollo o a la robustez musculoesquelética. Y el último número hace referencia a la ectomorfia, es decir, a la longilinealidad de ese sujeto. A medida que los números aumentan, digamos que cada vértice del triángulo se lleva al sujeto hacia un lado. En este caso, este punto celeste representa la evaluación previa, ¿sí?, de un caso dado, en el cual está bien cerca de la endomorfia. ¿Por qué? Porque es el número más alto, en este caso 5, y está lejos de los vértices de mesomorfia y de ectomorfia, que son los números más bajos. A medida que el número 5 disminuya, se va a ir alejando de ese vértice, el punto celeste, y a medida que los otros dos números aumenten, se va a ir acercando hacia un lado o hacia el otro. Entonces, acá tenemos que reconocer que desde la actividad física y la alimentación saludable no podemos impactar sobre el componente ectomórfico, es decir, una persona que es alta, ¿sí?, digamos, de acuerdo a sus características congénitas. No es que lo podemos hacer más alto desde la actividad física y la alimentación. Entonces, lo que nos queda por jugar es con la mesomorfia, de manera tal que este punto, lo que tenemos que hacer es que se aleje de este vértice y se acerque a este vértice. Lo que no vamos a poder hacer es que se acerque a este vértice, es decir, no lo vamos a poder llevar hacia la ectomorfia. De manera tal que si evaluamos nuevamente después del tratamiento, encontramos que ese punto se desplazó en la somatocarta a expensas de haber bajado el primer número, que era el referido a la endomorfia, y aumentado el segundo número, que era referido a la mesomorfia. Entonces, lo que estamos viendo acá es un somatotipo, ¿sí?, que cambió los números que representan esos tres componentes, y la resultante es que el punto que lo representa se desplazó en el gráfico alejándose del componente endomórfico, ¿sí?, o del desarrollo adiposo, y acercándose al desarrollo mesomórfico o de masa muscular. Finalmente, nos tenemos que concentrar en la distribución de ese tejido adiposo, es decir, la localización de esa grasa corporal, que, como vemos, responde al género del evaluado. En el caso de los varones, se presenta una distribución característica acumulándose en la zona del abdomen, y en el caso del género femenino se presenta una distribución propia de dicho sexo, con una localización del tejido adiposo en la zona de la pelvis, ¿sí?, cerca de la articulación de las caderas. Estas diferencias en la distribución de la grasa corporal, en la región sobre todo media para el varón y media inferior para la mujer, recibe el nombre de distribución androide o asociada a la forma de la manzana para el género masculino, y distribución ginoide asociado a una forma de pera para el género femenino. En este sentido, es importante reconocer el perímetro de cintura y el perímetro de cadera. Tomando el primero a la altura de la cintura, ¿sí?, en el punto medio entre el borde costal y la cresta ilíaca, y el perímetro de la cadera a la altura de la máxima circunferencia de glúteos.
El perímetro de cintura en sí mismo es un buen indicador de sobrepeso y de riesgo cardiovascular, ya que, como veremos más adelante, la acumulación de grasa en la zona del abdomen presenta un correlato muy fuerte con la acumulación de grasa en el interior del organismo, como por ejemplo en las paredes de los órganos o en las paredes internas de los vasos sanguíneos. En este sentido, es que empezamos a pensar en otros indicadores antropométricos complementarios del índice de masa corporal, del porcentaje de grasa corporal, que son el perímetro de cintura, el cociente o la relación perímetro de cintura y perímetro de cadera, y el cociente entre el perímetro de cintura y la estatura. Como mencionamos anteriormente, al presentar una distribución característica por género, es esperable que los valores de corte sean diferentes. Si vemos el perímetro de la cintura asociado al género masculino, encontramos valores que se esperan cercanos a los 90 centímetros. Y en el caso de las mujeres, se esperan valores cercanos a los 80 centímetros. Naturalmente, la cintura de la mujer presenta una circunferencia menor a la del varón. Por eso, el intervalo, entre comillas, saludable, se encuentra 10 centímetros por debajo en ella. Ahora bien, como la distribución es propia del género y en el género femenino la circunferencia de cadera es mayor que en el género masculino en relación a la cintura, es que tomamos el índice cintura-cadera. Es por eso que el hombre que tiene la cintura más parecida al perímetro de cadera, el cociente está cercano a la unidad, ya que estoy dividiendo un valor por el otro que son muy parecidos entre sí. En cambio, en el caso de la mujer, el cociente desciende, es decir, el resultado de la división es menor, dado que el perímetro de cadera es superior al perímetro de cintura. Aquí tenemos que manejar estos datos con cuidado, ya que una mujer manteniendo la proporción, pero incrementando de manera pareja el perímetro de cintura y el perímetro de cadera, puede dar un valor saludable, dado que ambos sean excesivos. Es decir, una mujer puede tener un perímetro de cintura perjudicial. ¿Por qué? Porque está por encima de los 90 centímetros, pero puede tener también una cadera proporcional a esa cintura y mantener el cociente dentro de los números saludables, pero no quiere decir que no acarree riesgo. Por eso hablamos de una lectura complementaria de todos estos indicadores y mirarlos en conjunto. Finalmente, en ambos sexos se propone que el perímetro de cintura sea la mitad de la estatura, es decir, que sería saludable que no tengamos una circunferencia de cintura mayor a la mitad de nuestra estatura. Por eso el cociente cintura-talla se ubica en valores esperados por debajo de los 0,5 puntos. En definitiva, lo que nosotros tenemos que tratar de comprender es que estamos realizando una transformación integral de ese cuerpo, es decir, ya muy atrás quedó el concepto de bajar de peso, sino que más allá de las modificaciones en el peso, lo que nos interesa es la configuración morfológica de ese sujeto, es decir, modificar o impactar positivamente sobre la composición corporal, que si se quiere, ya no solo tiene que ver con la cantidad de grasa que tiene ese cuerpo y la cantidad de músculo que tiene ese cuerpo, sino que también le agregamos el concepto de la distribución. ¿Por qué? Porque, como dijimos antes, esa distribución propia de cada género es un legado natural que heredamos biológicamente. Entonces, cuando ese sujeto comience a perder ese tejido graso, lo hará respetando ese patrón. Es decir, en el caso de los varones, lo primero que van a adelgazar son los miembros superiores,
Lo segundo que va a disminuir es la acumulación de grasa en el tren inferior. Y por último, finalmente, lo que va a descender es la acumulación de grasa en la zona central. En el caso de la mujer, primero echará mano a el componente adiposo en la zona de los brazos, luego al componente adiposo en la zona de la cintura y finalmente bajará el perímetro de cadera. En este sentido, nosotros, sabiendo la distribución de grasa corporal propia de cada género, buscamos realizar un trabajo que, en colaboración, como siempre decimos, con la alimentación saludable, la actividad física y el ejercicio físico, en particular de manera localizada, impactar sobre esa distribución para realizar esa transformación integral, no solo en términos cuantitativos de cantidad de kilogramos, sino en términos cualitativos de composición corporal. Así que a hacerse la idea de la importancia de conformar equipos interdisciplinarios, donde un profesional de la nutrición se ocupe de la alimentación y nosotros, como profesionales de la actividad física y el deporte, nos ocupemos de la prescripción del ejercicio físico. Ahora viene lo más difícil, que es pensar en la integración de estos conceptos y la conformación de equipos interdisciplinarios que permitan un abordaje integral de esta problemática.